Hola, muy buenos días. Les queremos dar la bienvenida en este canal, Mensajeros de la Fe. Nos queremos presentar. Mi nombre es María León y mi hermano Gerardo López. Bueno, ahora va a ser este video un poco distinto, ¿verdad? Vamos a hablar de dos grandes santos, pero antes de decir sus nombres, vamos a relatar un poquito de su vida. Principalmente, les queremos decir que este gran santo nació en Italia, en un pequeño pueblo llamado Asis. Su madre, la señora Pica, y su padre, Pedro Bernardone. Él era su familia estaba económicamente muy estable. Era dueño de un negocio de telas. La criatura nació en 1182. En esa época, en ese tiempo, su padre no estaba allí, entonces ella le quería llamar a su criatura Juan, pero luego su padre llegó y él decidió ponerle Francisco, que significa pequeño francés. Entonces puede decir de que él en su pequeñez, en su niñez, era muy mimado de sus padres, pero todo lo que quería lo obtenía. Ya pasando el tiempo de joven, él era muy como ahorita los jóvenes, ¿verdad? De fiesta en fiesta, de mujeres, de beber. A los 14 años decidió salirse de la escuela. Y entonces en el tiempo de más grande, él quería ser un caballero medieval, que significa como soldado. En aquel tiempo estaban económicamente muy bien. Toda la gente los miraba como héroes, entonces las mujeres estaban atrás de ellos y todas las cosas. Y entonces resulta que en un momento, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, Perusia y Asis, perdón, hubo un conflicto, los llevaron a la guerra. Entonces, lamentablemente uno de los jóvenes que los encarcelaron fue a Francisco. En todo ese tiempo fue muy difícil para él, pues era un lugar muy sucio, ahí podía fácilmente obtener una enfermedad. Y lamentablemente también hubo torturas, hubo muchas cosas, por la razón que querían que sus padres pagaran muy pronto ¿verdad? La libertad de él. Pero eso sí, el Señor poco a poco le estaba cambiando su corazón. ¿Por qué? Porque había también jóvenes ahí muy preocupados también. Estaban muy ¿verdad? No se sentían en paz, pero Él y nuestro Señor les ayudaba a calmarlos, a darles palabras de ánimo. Y en un momento de ese tiempo resulta de que él escuchó su voz interior que le dijo: ¿a quién quieres seguir? ¿Quieres seguir al Señor o al esclavo? Entonces se quedó, ¿verdad? Pues al Señor. Pero poco a poco fue su conversión, pero eso fue uno de los pasos que el Señor estaba permitiendo pasar. En el tiempo ya después de que ya lo liberaron, resulta que sí obtuvo una enfermedad. Entonces, resulta que esa enfermedad, pues, le prolongó por mucho tiempo. Y me parece que fue hepatitis, ¿o qué? Tuberculosis. Perdón, tuberculosis, perdón. Entonces resulta que ese tiempo pues estaba muy enfermo, pero aún así él decidió seguir la vida como
poco a poco estaba transformándola. En una de las ocasiones que él ya estaba como queriendo cambiar, entonces él decidió tomar cosas de su padre, que sean telas y todo eso, finas y todo eso, y se las entregó a las personas necesitadas. Lamentablemente su padre pues no entendió, se molestó, ¿verdad? Entonces resulta que fueron ante el obispo y él empezó a reclamar a Francisco. Entonces Francisco le dijo el obispo a Francisco que le diera todo lo que su papá le entregó. Entonces él valientemente, y ya el Señor estaba trabajando en su corazón, él se desnudó y se le entregó todo al papá, le puso todos sus materiales, todo a los pies de Pedro. Entonces le dijo ante todos: escuchen, Pedro Bernardone dejó de ser mi padre y mi único padre es el Padre que está en los cielos. Entonces ahí no hubo comunicación con su padre, no hubo nada. El único padre que ya totalmente era nuestro Señor. Ya poco a poco él dejó de estar en el pueblo, ya estaba en donde había una iglesia que estaba en ruinas. Estaba la cruz de San Damián, o sea, la iglesia de San Damián, ¿verdad? Pero estaba en ruinas. Entonces él escuchó en esa cruz: Francisco, construye mi iglesia. Entonces Francisco pues se quedó: ok, pues la voy a construir, ¿verdad? Él pensó literalmente que tenía que construir las paredes, sí. Pero ¿qué pasó? Que no era bueno, poco a poco él lo estaba construyendo la iglesia material, pero también el futuro poco a poco también espiritualmente, porque el Señor lo quería decir, la iglesia, el templo de cada persona, ¿verdad? Y pues ya con el tiempo, con su gran ejemplo de San Francisco, su gran entrega de San Francisco, hubo muchos seguidores, muchos jóvenes que se convirtieron frailes, y también religiosas. En aquel tiempo ninguna mujer podía evangelizar en las calles así, ¿verdad? Como un varón. Entonces hay una jovencita que muy valiente decidió a los 18 años salirse de su casa, porque su familia era materialmente estaba muy estable, muy rica, pero su vocación no era el matrimonio, su vocación era la entrega total de nuestro Señor. Era una joven muy hermosa, se llama Clara de Asís. Entonces, porque ella también es de Asís, de ese mismo lugar. Ella fue una amiga fraternal, una seguidora fiel de San Francisco de Asís. Eran buenos amigos. Ella también, San Francisco le puso una semillita de fe. O sea, ella al ver el ejemplo de él, ella también quería seguir a nuestro Señor, ¿verdad? Se enamoró de nuestro Señor. Entonces ella se fue de su casa a los 18. Los frailes y San Francisco la llevaban a lugares para que estuvieran, porque ella no podía estar, ¿verdad? Ahí evangelizando afuera. Entonces, hasta que le pusieron a un lugar como un convento, para que ella estuviera estable, y con las otras también muchachas seguidoras, ¿verdad? Las muchachas también tuvo sus 2 hermanas que también fueron religiosas, y su mamá, que en esa congregación ahora ya se pueden decir, a pesar que ya pasó más de 800 años de esta ¿verdad? De esta congregación de franciscana y clarisa, las clarisas, ¿verdad? Y entonces resulta que ella duró 40 años de superiora, una gran mujer, una mujer de fe. Sus padres, su familia nunca estuvo de acuerdo, pero aún así ella siguió su meta, que era llegar al cielo, de estar
con nuestro Señor. Y Francisco también, su vida también fue muy difícil, pero aún así, él también tuvo muchas cosas. Su entrega total, ¿cómo se puede decir? Su amor más a nuestro Señor, fue cuando se acercó a un leproso. Francisco se acercó a un leproso y lo abrazó y lo curó. Entonces ahí fue como su conversión, su total: sí, Señor, yo te voy a servir a ti. Entonces, pues así muchos ejemplos, muchas cosas fuertes pasaron, y así las personas estaban, les llamaba la atención, ¿verdad? Y también veían que ahí estaba nuestro Señor en su presencia, ¿verdad? Entonces, y recuerden, también él era el primer santo que recibió las estigmas. Entonces, estos grandes santos son muy especiales, a pesar de tanto tiempo que ha transcurrido, lo recordamos, y todavía las historias son increíbles, son muy hermosas. Y les voy a decir que todavía ellos están dispuestos a interceder por cada uno de nosotros. Sí, son San Francisco es patrón de los teólogos, y Santa Clara es patrona de las parejas que tienen problemas, ¿verdad? Pero aún así ellos están dispuestos a ayudarnos en lo que tengamos, porque ellos están más cerca de nuestro Señor. Y bueno, la misión de nuestro Señor y de ellos también es de salvar más almas, ¿verdad? Hacia el cielo. Les voy a comentar de que para mí es muy especial de hablar de ellos, porque en mi vida también puedo decir que San Francisco intercedió por mi liberación, por mi problema espiritual que tuve. Y puedo decir que Santa Clara pues también intercedió un poco, porque a mí me tocó ir al convento de Clarisas Capuchinas, que estoy muy orgullosa de ir, pero lamentablemente no era mi vocación. Pero aún así Santa Clara ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba, la fundadora estaba intercediendo. Y para mí es muy, muy, muy especial de hablar de ellos, de unos grandes santos y sus vidas tan hermosas y difíciles a la vez también, ¿verdad? Así es. Y aquí me llama la atención, María. Las campanadas. Son las campanadas de Asís. Vamos a escucharlas. Se oye bonito, se oye bonito. Me recuerda a México. Muchos en Zamora, había muchos templos, se oye bonito. Un poco de paciencia. Ahora sí vamos a iniciar. Me llama un poco la atención de cómo, fíjate, del papá y la mamá, cómo estaban como primero como queriendo investigar el nombre, ¿no? Que hay que ponerle así, que Juan, y luego al final, ¿verdad? Francisco. ¿Por qué le pusieron Francisco? Porque el Señor amaba tanto Francia, ¿no? Y porque también ya iba a venir lo de donde iba él, quería que su hijo fuera obvio, el papá quería que fuera un comerciante, pero pues Sí. le salió totalmente al revés, ¿no? Fue Totalmente sí. fue un comerciante de almas para el Señor. Yo pienso que ya si lo miramos así, pero qué impresionante cómo el Señor nos llama ya él venía peleando el nombre, ellos dos, el papá y la mamá, y para nosotros es lo mismo, cómo Dios ya nos tiene marcados con un nombre desde que nacemos, igual como San Francisco de Asís. Y esto es tan importantísimo, ¿no? Porque ya venimos con un nombre, venimos con una misión, pase lo que pase, y lo miramos aquí en el ejemplo de San Francisco de Asís, ¿no? Que el papá quería que él fuera, como fuera el lugar, que él fuera un comerciante, y no fue comerciante. Él fue lo que el Señor quiso, porque ya lo traía marcado.
Entonces cuando tenemos algo, cuando tenemos nuestra vocación ya la tenemos marcada, ¿verdad? Solamente es nosotros mismos empezar a buscarla y a descubrirla, porque también a veces la tenemos marcada pero no le hacemos caso, ¿no? Y Francisco aquí fue tan dócil que lo empezó a descubrir solamente a través de que le pasaron tantos sucesos. Y en nuestras vidas suele pasar lo mismo. Nos pasan y nos pasan y nos pasan tantos problemas, dificultades, y nosotros a veces ni así entendemos. Pero Francisco de Asís, cuando cayó a la cárcel, ahí fue, ¿verdad?, donde se dio cuenta. Porque era una persona, era el playboy de la edad medieval. Era como un playboy de la edad medieval. Y ahorita, y de ahí fue que empezó él, ¿a qué? A dejar esa vida a través del suceso donde cayó a la cárcel. Y nosotros a veces habemos muchos en nuestra actualidad que caemos y nos volvemos a caer y nos resbalamos y nos damos caídas y caídas y continuamos en la misma situación, ¿verdad? No nos paramos a hacer un alto como el que hizo San Francisco de Asís cuando cayó a la cárcel. No nos paramos y decir, ¿sabes qué? Pues déjame mirar, ¿verdad? O quizás también a veces no hay personas que lo motiven, porque a él tuvo que ver a alguien adentro de la cárcel que le tuvo que hablar, ¿no? De Dios. O le tuvo que para algo. Entonces a nosotros es lo mismo en nuestra actualidad. A veces hace falta personas que nos hablen de Dios, que nos lleven la esperanza, la fe y el amor, ¿no? ¿O tú cómo ves? ¿Tú qué piensas, María? Sí, claro que sí, porque lamentablemente ahorita hay muchas personas que todavía no conocen de nuestro Señor, porque les hace falta esa palabra de vida que es de nuestro Señor, la Biblia, lo que es suceso del gran amor que nos tiene nuestro Señor. Y lamentablemente muchas personas no conocen, y aquel tiempo también, o sea, era muy difícil de conocerle. Entonces es importante de hablar del amor de Dios, de hablar de lo que es nuestro Señor, que Él es todo para nosotros. Y pareciéramos que estuviéramos en la edad medieval, otra vez regresándonos, porque ahorita les hablas de Dios y somos muy indiferentes, ¿verdad? Entonces no pasa nada, y les hablas y les dices y a los jóvenes y todo eso, y no hay motivación ni para los jóvenes. Y San Francisco de Asís empezó solo, pero cuando empezaron a mirar esa vida de pobreza, de castidad y de obediencia, se le empezaron a arrimar los jóvenes. ¿Y con cuántos empezó? Inició con 12 jóvenes, porque lo empezaron a seguir, ¿verdad? Porque él era como un líder allá en Asís. Entonces, y nosotros no movemos ni a uno ni a dos jóvenes, ni siquiera al vecino que tenemos a un lado. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos ese deseo realmente. Y San Francisco de Asís era una persona apasionada. Ya leyendo su libro me doy cuenta que digo, este hombre qué pasión tenía con lo que hacía, porque cuando él hablaba, todo el mundo como que quería, ¿verdad? Como que sigue hablando. Y cuando en veces también predicaba callado o lloraba simplemente, también había mucha conversión. Era apasionado lo que hacía. Entonces quizás a nosotros nos hace falta mucho esto, ¿verdad? Para traer las masas y traer multitudes de gente. Ya con que convertamos a nuestra familia, y no nos la vamos a convertir nosotros, no, pero con que nosotros les demos un poquito de testimonio a nuestra familia, eso sería una gran ganancia, ¿no? Claro. Ya esperaran que sea eso, porque ya no cambiar multitudes y masas, porque ese San Francisco de Asís, su ejemplo fue lo que acabó, lo que arrastró, lo que transformó la iglesia, lo que vino a reformar sobre la iglesia, ¿verdad? No vino a cambiar solamente el templo, las paredes, lo que había ahí, no. ¿Vino a qué? A transformar nuestro corazón, ¿verdad? A través de su ejemplo, de su testimonio, fue que entonces trajo tantos seguidores. Viene esta Santa Clara de Asís, ¿verdad? Que viene porque empezó a mirar que había algo, ¿sí? Entonces aquí a nosotros nos tocaría meditar y reflexionar sobre la vida de San Francisco de Asís. ¿Cómo ha sido la vida de San Francisco de Asís? Y empezar nosotros mismos a trabajar en esto, ¿verdad? Vivir en esa pobreza, castidad y obediencia. Porque ahorita estamos nosotros sumergidos a lo contrario de estas cosas, ¿verdad? Queremos vivir en la riqueza, en la comodidad y en la lujuriencia, ¿verdad? Metidos en todos los placeres. Antes, en aquellos tiempos era abstenerte en la castidad, en la obediencia y en la pobreza, pero ahora estamos al revés, María, ¿no? Sí, ahora queremos pura pobreza, queremos pura riqueza y queremos vivir placenteramente en los placeres del mundo,
en la lujuria, en la pornografía, en mi vida desenfrenada y en cualquier cosa. Y la otra, pues en todas las riquezas que se nos vienen, ¿no? Y qué impresionante entonces es aquí como pararnos, hacer un alto y decir, ¿en qué estamos viviendo? Pareciéramos que estamos viviendo como una guerra, ¿verdad? Y me ponía a pensar, yo digo, me ponía a pensar esto de las virtudes y de la moralidad. Y digo, oyes, el mundo nos está presentando una moralidad totalmente diferente a la que Cristo nos está invitando. Y nosotros, el mundo, estamos agarrando la moralidad del mundo. No estamos agarrando la moralidad de Cristo. San Francisco de Asís agarró la moralidad de Cristo y dejó las virtudes que el mundo le estaba presentando, no las hizo de él. Y aquí el poder tan grandísimo es la palabra de Dios, donde nos está enseñando que agarremos que las virtudes como las agarró Francisco de Asís, porque las tuvo que haber aprendido de algún evangelio cuando se convirtió, ¿verdad? Sí. Leerlas, ¿no? Claro que sí. Sí, claro que sí. La pobreza, la sencillez, la humildad, muchas virtudes que él obtuvo a través de los sucesos que él le sucedió, lo que pasó, y también el Señor estaba transformando su corazón, y así también nuestro Señor quiere transformar nuestro ser, nuestro corazón para mejor, Él nos quiere ver felices. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero allá en nosotros la decisión de cada uno, porque Él nos da la libertad. Pero como Francisco, él decidió estar con el Señor, estar con Dios, la vida de él, que fue muy, muy difícil. Por eso les digo, son dos grandes ejemplos de santos, que ellos, a pesar de su pasado, a pesar de lo que ellos sucedió, ellos pudieron llegar a esa meta, y tal como ellos también nosotros podemos llegar a esa meta, pero es poco a poco. Unas veces uno quiere tirar la toalla, pero no, hermanos, hermanas, hay que levantarnos, hay que seguir adelante, a decir, bueno, sí, esto sí me dolió, este porrazo sí me dolió, este golpe sí me dolió, o esto que me pasó, pero no, o sea, levantarse y decir, ¿sabe qué? El Señor está conmigo y ¿quién contra mí? Y voy a seguir. Amén. Voy a seguir. Amén. Y cuando la iglesia, se me viene esto, cuando la iglesia estaba en sus momentos más peores, es un decir, entonces viene Francisco, ¿verdad? Con esta humildad, se le presenta a este obispo y con esta obediencia. Entonces para nosotros es lo mismo, tenemos que ser humildes, ser obedientes y someternos a nuestra iglesia. Y si nuestra iglesia está en un peor momento, es el momento donde a ti y a mí nos toca empezar a dar ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál ejemplo? Como el de San Francisco, porque aquí miramos una clave muy importante y una pieza muy importante, ¿verdad? Ser obedientes y humildes y vivir en esa pobreza de espíritu, porque ya ahorita si le dices de pobreza de riqueza, no, yo no quiero saber nada de Dios. Entonces, pobreza de espíritu, hay que tener una pobreza, una hambre, una sed de Dios, que Señor, te necesito y te necesito, porque en nuestro mundo, nuestra sociedad está ahorita con esa hambre de Dios. No habemos personas que nos hablen de Dios, no hay personas que quieran hablarnos de Dios, y andamos desesperados y ansiosos por querer buscar. Estamos en un tiempo de mucha ansiedad, de mucha depresión, de muchas cosas así. ¿Y por qué estamos así? Porque no hemos querido abrir nuestro corazón a Dios. Estamos cerrados en nuestro mundo, estamos cerrados en nuestro yo, y necesitamos de salir, ser humildes y reconocer que necesitamos de Dios. Así como en aquellos tiempos quizás también allá estaba la lepra, pero ahora vamos a poner nuestra lepra que hay ahorita aquí, que es la depresión y que es la ansiedad y que es tanta cosa y que es hasta las riquezas, porque también hasta a veces eso nos separan, que no son malas, pero a veces nos separan porque nos sentimos autosuficientes, poderosos, grandes. Entonces pensamos que con el dinero compramos las enfermedades, compramos el cáncer que se nos va a quitar y se nos van a quitar todas las enfermedades, y no, el dinero no nos va a quitar absolutamente nada, ¿verdad? A San Francisco de Asís no le quitó absolutamente nada el haber tenido o no haber tenido, ¿verdad? O sí le quitó algo, María. No, simplemente ganó, o sea, fue algo de que tomó su decisión valientemente, decir, bueno, yo voy a dejar lo material y voy a entregarme a Dios. Y no es fácil. Si ahorita que te diga, no, pues deja todo y
síguelo. No, pues no es fácil, es poco a poco y es un cambio poco a poco, una transformación. Pero él literalmente se despojó, se dejó todo y empezó a servirle totalmente. A darse, ¿verdad? A darse totalmente a Dios. Y nosotros eso es a lo que nos invita el Señor, pienso, y creo en mi corazón que a hoy nos invita el Señor a darnos, a donarnos, Sí. a hacer una donación, porque a veces no donamos ni dinero y no donamos ni tiempo, ¿verdad? Estamos ocupados en nuestros quehaceres y pues aquí San Francisco de Asís nunca estuvo como que, ahora no lo voy a hacer. Siempre se donó, en cualquier momento siempre se donaba y por eso llegó a hacer todo esto, lo que las mayorías de las personas saben. Y al final, pues también este hombre tan llenísimo de paz, ¿verdad? Que hace esta oración tan hermosísima, hazme un instrumento de tu paz, Señor. La quisiéramos decir, pero más bien hay que dejarla para que la busquen. ¿Para qué? Para que también ustedes empecemos nosotros a practicar y decir, ¿sabes qué? ¿De quién me están hablando? Si no conozco San Francisco, me empiece a interesar y diga, quiero ver qué oración están hablando de que hazme un instrumento de tu paz. Es una oración hermosísima. No sé si la has escuchado, María. Claro que sí, ¿verdad? está muy hermosa. Pero esa oración está impresionante. Cuando estás en un momento de una turbulencia, entonces escucha esa oración. Hazme un instrumento de tu paz, y es hermosísima. Y aquí miramos, ¿verdad?, cómo todavía aún continúa los dones del Espíritu Santo a través de San Francisco haciéndose presentes. Porque no es San Francisco ya que él por su grande realeza se hizo santo y es San Francisco, no. Fue a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que San Francisco es ahora San Francisco, ¿verdad? Entonces qué impresionante es que aún, y aquí lo mira uno y dice, wow, cómo el Espíritu Santo aún sigue trabajando, ¿no? Entonces, no sé si quieras decir algo, sino para terminar con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que envíe esa presencia para que nos inunde, para que nosotros empecemos realmente a querer vivir y a transformar nuestras vidas, no como San Francisco, quizás, si Dios quiere y nos lo permite y sea para su gloria, más que San Francisco, ¿no? Claro que sí. ¿Sí o no, María? Sí, claro que sí. Sí, hay que seguir una oración. Pues nos ponemos en tu presencia, Señor Jesús, y queremos pedir, Señor, que envíes la gracia, el fuego, la unción de tu Santo Espíritu, que envíes el rúa de tu Espíritu Santo, como se lo enviaste a San Francisco de Asís, y nos llenes a nosotros, Señor Jesús, de tu Santo Espíritu, a cada una de las personas que estén mirando, Señor Jesús, este video, que los llenes de tu Santo Espíritu, que llenes de sabiduría y de entendimiento, de consejo, fortaleza, temor de Dios, caridad, bondad, amor, humildad, que nos llenes de las gracias, Señor Jesús, que nos hacen falta para podernos enamorar realmente, verdaderamente, en espíritu y en verdad de ti, Señor Jesús, para que no estemos falseando, Señor Jesús, que rezo, Señor, que estoy contigo en un ratito, pero y después estoy en el mundo, Señor Jesús. Y tú dices en tu palabra, Señor, o frío o caliente, porque a medias nos vomitas de tu boca, Señor. Y San Francisco de Asís fue caliente, Señor Jesús. Danos tu gracia, Señor, de ser calientes como Francisco, Señor, para podernos enamorar de ti, Señor. Todo esto te lo queremos pedir por intercesión de Mamá María y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.